Bueno, bienvenidos a todos los participantes, a todos quienes nos acompañan hoy en este seminario web sobre el trabajo marítimo internacional en tiempos del virus. Esta iniciativa complementa el ciclo de videoconferencias que se están organizando en conjunto entre la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. El día de hoy nos acompaña el doctor Wanadi Molina. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con estudios de maestría en Derecho Marítimo en Tulane. Es egresado también del Instituto de Estudios Judiciales de la Universidad de Lyon. Tercero, es abogado en Nueva York, en Texas, miembro del Colegio de Abogados de Caracas, ex asistente de la Cátedra de Derecho y Derecho Civil 3 de la Universidad Católica Andrés Bello y articulista de publicaciones de Derecho Marítimo. Tiene experiencia laboral tanto en Venezuela, en Estados Unidos y en Francia. Nos va a acompañar hoy también el doctor Gustavo Mana y Juan José Itriago, ambos de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. Para aprovechar al máximo el tiempo, comenzaremos de inmediato. Las pautas para la presentación van a ser las siguientes. Al finalizar, ya 15, 20 minutos al finalizar de la ponencia del doctor Molina, pueden hacer, vamos a ir al momento de preguntas y respuestas. Las pueden hacer directamente en la barra de herramientas que está en la parte inferior de su pantalla. Hay un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden escribir directamente sus inquietudes. De todos modos, estamos revisando continuamente el chat para aquellas personas que hagan algún comentario y lo quieran compartir con todas las personas por ahí. Bienvenidos. Adelante. Gracias. Es un placer estar aquí en este evento. Ha sido muy interesante escuchar las ponencias anteriormente y además en este panel. El título de mi presentación. Perdón. Creo que alguno de ustedes tiene algún equipo abierto que está haciendo algún eco. No es mi caso. Ya lo quité, era yo. Ok. Ok. Entonces, Wanadi, porfa, empieza de nuevo que no se entendió la primera parte. Ok, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y con este panel moderador de lujo. Wanadi, ¿hay problemas con tu audio? ¿Puedes apagarlo y encenderlo nuevamente? ¿Me escuchan mejor? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Todos Escucha. los demás apaguemos entonces el micrófono. Ok. ¿Y me pueden observar también? También. Sí, te vemos bien. Perfecto. Disculpen el contratiempo. El trabajo marítimo internacional en tiempos del virus y en tiempos del COVID-19. Muchas gracias por esta invitación. Ahí, espero que no haya demasiado ruido ahí. Cada día a las 8 de la noche en Francia se hace una ronda de aplausos por el personal médico que está luchando contra el coronavirus. Así que hay un poco de ruido de todo el mundo en toda Francia en este momento. ¿Cuál ha sido el tratamiento
del coronavirus y el efecto que ha tenido el COVID-19 en el trabajo marítimo. El COVID-19, como bien sabemos, empezó su partida el 31 de diciembre, no el 31 de diciembre, pero aquí tenemos un gráfico del 31 de diciembre hasta hoy, un mapa, una carta global de cómo ha ido reaccionando y cómo ha ido infectando primeramente en Asia y luego fue controlado alrededor del mes de marzo y a partir de allí pasó al epicentro, a Europa, lo vemos aquí en amarillo, y también a América, impulsado sobre todo por Estados Unidos y en menor grado en otros lugares. Ha sido el trato normativo que se ha dado ante el virus y las implicaciones que tiene para el comercio internacional, ha ido de forma paulatina en función del conocimiento que se ha tenido sobre el virus y su comportamiento. En ese sentido, voy a abordar el tema en tres partes diferentes. En primer lugar, la característica internacional del negocio marítimo y por qué es lo que tiene de particular, sobre todo en la aplicación de normas internacionales y de regulaciones circulares internacionales. Y en segundo lugar, cómo se ha ido precisamente dictando toda esa normativa y por qué es importante. Y para último, pero en tercer lugar, abordar el tema de cómo ha ido afectando, cómo se afecta el COVID-19 al trabajo marítimo desde el punto de vista del Estado rector del puerto, desde el punto de vista del armador y desde el punto de vista del trabajador, propiamente dicho. ¿Por qué es tan internacional? ¿Qué tiene de particular el trabajo marítimo? Bueno, actualmente alrededor del 90% del comercio mundial se transporta a través del transporte marítimo internacional. En la derecha vemos la distribución por región de la propiedad de la carga de buque. Y en más del 50% la propiedad de la carga corresponde, la capacidad de carga corresponde a Asia, seguida por Europa. En tercer lugar, Norteamérica, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Aquí podemos ver a Latinoamérica y el Caribe, y luego África, donde se encuentran registrados los buques. En este caso, en el comercio internacional, no necesariamente en el lugar el lugar de domicilio del propietario. Más del 50% del tonelaje bruto mundial está registrado en Panamá, seguido luego de Liberia, las Islas Marshall, Hong Kong y Singapur. Entonces, vimos una primera aproximación donde la propiedad no necesariamente, el registro del buque no necesariamente guarda relación con el domicilio del propietario. Hay otros elementos que nos llevan a observar que es una industria como es particularmente internacional. El 90% de la construcción naval se desarrolla en buques chinos, coreanos o japoneses. El 92% del desguace ocurre en Bangladesh, India o Pakistán. Hay en el mundo alrededor de 1.647.500 trabajadores operando en distintos buques de comercio internacional. El top 5 de países que producen mayor gente de mar, oficiales y no oficiales, son de nacionalidad filipina, india, china, rusa y ucraniana. Actualmente hay un déficit de personal titulado, estimado en 16.500 y hay un exceso o surplus de personal no titulado, estimado en 119.000 según la Cámara Naviera Internacional. Cada mes se producen 100.000 cambios de tripulación, según la Cámara Marítima Internacional. Entonces, aquí vemos cómo es efectivamente particular. En la derecha podemos ver un mapa de las diferentes líneas de transporte de comercio internacional en rojo con las que tiene mayor densidad. Entonces, aquí podemos observar precisamente la particularidad de cómo es en especial internacional este negocio, donde podemos tener, por ejemplo, un propietario griego que ordena la construcción de un buque en Japón y luego el buque va a ser registrado en las Islas Marshall
para operar en la línea entre Asia y Europa con una tripulación de la India. Y esa es una característica del trabajo marítimo internacional que no necesariamente es que contrasta con la concepción tradicional de la relación de trabajo, donde el patrono y el trabajador tienen el mismo domicilio, son regulados por las mismas leyes y son sometidos a la misma jurisdicción. ¿Cómo entonces regular y hacer unos estándares mínimos sobre la seguridad y las condiciones de trabajo? A través de convenciones, a través de regulaciones internacionales, donde en el caso del trabajo marítimo, fundamentalmente se encuentra en la Convención de Trabajo Marítimo. La Convención de Trabajo Marítimo fue ratificada ha sido ratificada por 96 países, que representa más del 91% de la flota mercante mundial, según la Organización Internacional del Trabajo. Venezuela no es un estado parte. El trabajo marítimo está contenido en el ordenamiento jurídico laboral, en la Ley Orgánica del Trabajo, un capítulo especial sobre el trabajo marítimo, y en otras leyes de la naturaleza marítima y convenciones internacionales como la Convención de Titulación de la Gente de Mar. A pesar de que Venezuela no haya ratificado la Convención de Trabajo Marítimo, el respeto a los derechos y las obligaciones contenidos en esa convención pudiera ser exigible por la autoridad portuaria de un estado parte de la convención, según el principio de trato no más favorable. ¿En qué consiste el principio de trato no más favorable? Consiste se puede observar a través de un ejemplo. Un buque de bandera venezolana que es controlado en Panamá. Panamá es un estado parte de la Convención de Trabajo Marítimo. La autoridad marítima panameña le puede solicitar, por ejemplo, contrato escrito o una certificación de la certificación de convención laboral. La respuesta del capitán pudiera ser: Venezuela no es un estado aparte, Venezuela no ha ratificado la Convención de Trabajo Marítimo. No, porque precisamente la Convención de Trabajo Marítimo garantiza una uniformidad, garantiza una aplicación igual de exigente para los países que no han ratificado el tratado. Es decir, debe haber un cumplimiento materialmente equivalente, y si no, de no hacerlo, pudiera haber incluso riesgos de detención. Entonces, el Estado rector del puerto no debe tener un tratamiento más flexible con un buque de un Estado no parte. En ese sentido, los buques de bandera de un Estado no parte pudieran ser sometidos a controles y a ser exigidos por tener exigencias del cumplimiento de las obligaciones de trabajo establecidas en la Convención, aunque el Estado del pabellón no haya ratificado el convenio. ¿Cómo hemos llegado al día de hoy en términos de qué ha pasado desde enero hasta hoy y por qué es importante en términos de la normativa que se ha dado en las diferentes organizaciones internacionales? El virus el coronavirus, el gobierno chino publicó el 9 de enero que había un nuevo tipo de neumonía producida por un virus que era un tipo nuevo de coronavirus. El 21 de enero ya existían casos en Estados Unidos, Corea del Sur e Italia. 23 de enero, el gobierno chino aísla la ciudad de Wuhan, epicentro de la epidemia. 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia de salud de impacto internacional. Esa emergencia de salud ha sido sometida a críticas por quizá no ser tan detallada en respecto al riesgo de contagio y a las implicaciones y consecuencias del virus. Aquí vemos enero, en el gráfico donde estábamos en ese momento. El 31 de enero, la Organización Mundial Marítima Internacional emite recomendaciones de higiene y de distanciamiento, que se fundamentan sobre todo a reglas de higiene elementales: lavarse las manos, cubrirse la boca para estornudar, y no comer alimentos crudos.
El 2 de febrero, 2 días después, el INEA emite recomendaciones de seguridad y higiene para actores del sector acuático, en términos muy similares a la circular que había emitido la Organización Mundial Marítima Internacional 3 días antes. Ese mismo día ocurre la primera muerte fuera de China en Filipinas. 5 de febrero, cuarentena del Diamond Princess en Yokohama, Japón, con miles de tripulantes y casos que se contagiaban de cada vez más de pasajeros y tripulantes que se contagiaban con el coronavirus y no podía zarpar ni tampoco desembarcar. 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud bautiza el virus como COVID-19. Hasta ese momento no tenía una denominación oficial. 12 de febrero, OMI emite recomendaciones adicionales reproduciendo ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 13 de febrero, comunicado conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Marítima Internacional, llamando al respeto de la libre plática, evitar demoras y cooperar con embarques, desembarques y operaciones de carga y descarga. La terminología que se comenzaba a utilizar en esta etapa de la pandemia fue practicidad y armonía. Practicidad en el sentido de ser flexibles para garantizar el libre flujo de mercancías, armonía para asumir unas políticas que fuesen más o menos uniformes en los diferentes puertos. 14 de febrero, primera muerte en Europa, en París. 19 de febrero, la OMI recomienda medidas sobre el cumplimiento de convenios y hace un llamado a la flexibilización de la exigencia de validez de titulación de la gente de mar, por ejemplo, que deben estar vigentes. De caso de no estar vigentes, no pudieran operar el buque, y si operan el buque pudiera ser considerado innavegable. En ese sentido, la OMI recomienda precisamente la flexibilización de eso, donde el titular de la gente de mar titulada pudiera continuar operando a pesar de que ciertos certificados, no solamente de título de la gente de mar, pudieran seguir siendo válidos. 26 de febrero, primer caso de COVID en Latinoamérica, Brasil. 27 de febrero, desembarco de pasajeros del Diamond Prince. Vamos aquí. Marzo 2020, 2 de marzo, la OMI reproduce las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre gestión de casos de COVID-19 a bordo. 3 de marzo, la Cámara Internacional emite guía para operadores de buques sobre la protección de la gente de mar. Muy importante, porque es un documento que aún es de referencia sumamente importante. 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia mundial, finalmente. 13 de marzo, primer caso en Venezuela y se declara estado de alarma. Luego el 15, 16 y 17 de marzo, el INEA emite una serie de circulares donde, entre otras cosas, se suspende el embarco y desembarco, se prorroga la titulación y se da alineamientos para el manejo de casos de COVID-19. 26 de marzo, el convenio de estados rectores de puerto de París, el Paris MOU, emite recomendaciones sobre el control de buques y otras Meeting of Understanding, otras organizaciones de puertos rectores emiten también recomendaciones. 23 de marzo, la Organización Internacional del Trabajo emite un cuestionario de preguntas y respuestas en materia del COVID-19 que nos da más referencias sobre cómo abordar los diferentes, la condición de trabajo desde el punto de vista de la Convención Marítima de Trabajo Marítimo. 26 de marzo, tripulación del portacontenedor de Maersk en Ningbo, China, diagnostica 5 marinos contagiados y 4 asintomáticos. Este es uno de los primeros casos, el primer caso de contagio en un buque de transporte de mercancías. Y fue particularmente ilustrativo porque de los 5 marinos contagiados, 4 ni siquiera mostraban algún síntoma. Pudieron ser desembarcados, pudieron ser eventualmente repatriados. 27 de marzo, la OMI recomienda la facilitación del comercio marítimo durante la pandemia a través de una circular
y el Comité Tripartito de la Convención Marítima Internacional, que es compuesto por una parte por representantes del armador, representantes de la gente de mar, representantes de los estados, emiten una serie de recomendaciones. Aquí estamos en el punto del evento. Entonces ya vemos que en marzo hay toda una serie, hay mucha más precisión sobre cómo abordar los riesgos y cómo gestionar los riesgos. Y es importante en la determinación del grado de diligencia que se tiene precisamente, que ha tenido, o que pudiera tener en un caso determinado el armador o la gente de mar en la gestión del riesgo de contagio. 3 de marzo de... perdón. 3 de abril, la OMI publica orientaciones relativas a los retrasos imprevistos en la entrega de buques. No necesariamente está tan conectado con el trabajo marítimo, pero es de relevancia. El 4 de abril, la Coral Princess atraca en Puerto de Miami después de varios días de no poder atracar. 7 de abril, se emite la declaración conjunta de la Cámara Naviera Internacional y la Federación Internacional de Trabajo a líderes del G20, donde se insta a procurar mecanismos viables para poder hacer cambios de tripulación en diferentes puertos. Y es una declaración particular porque la Cámara Naviera Internacional, representando los intereses del armador, y la Federación Internacional de Trabajo, representando los intereses de la gente de mar, solicitando a los líderes del mundo prácticamente que faciliten las vías para que puedan ejercer su trabajo. Ese mismo día, la Organización Internacional emite una nota informativa sobre cuestiones relativas al trabajo marítimo y el coronavirus, que de nuevo pasa a ser puntos de referencia sobre la interpretación de la Convención Marítima, de la Convención de Trabajo Marítimo. 8 de abril, Comisión de la Unión Europea dicta guías sobre la protección de la salud y repatriación de personas a bordo de buques, precisamente al día siguiente, dando instrucciones sobre precisamente facilitando la posibilidad para hacer un cambio de tripulación. 10 de abril, la Convención de Tokio, en referencia a las diferentes, las diferentes autoridades portuarias, los diferentes estados de control sobre el trabajo, sobre el estado rector del puerto, diferentes estados rector del puerto en Asia, son unidos a través de la convención del Tokyo MOU, y ella publica una guía para manejar el riesgo del COVID-19, que entrará en vigor que entró en vigor el 15 de abril. 14, la OMI publica la declaración después de una reunión precisamente con las asociaciones de los diferentes estados puertos, de las diferentes MOU, y se publica entonces, se centraliza de cierta manera, y se puede observar con claridad cuáles han sido exactamente las medidas que ha tomado cada estado puerto, y precisamente procurar al menos tener claramente cuál es la información, cuáles son las medidas que se están tomando en diferentes puertos. De manera que la manera de abordar el problema ha sido, en la industria marítima, ha sido a través de precisamente la Organización Marítima Internacional, como vemos. 15 de abril, el portaaviones de Charles de Gaulle diagnostica un tercio de su tripulación con COVID-19. ¿Por qué es relevante? Porque vemos que precisamente hay mayor riesgo de contagio, ha habido precisamente riesgo de contagio y contagios en buques cruceros y en los otros casos fuera de la marina mercante, fuera del transporte de mercancías o de personas, en portaaviones donde precisamente hay importante hacinamiento. ¿Cuántos casos de los alrededor de 90.000 buques que transportan mercancías en el mundo? 1. Y en ese sentido, esta crisis ha sido pandemia, ha sido muy diferente
de otras pandemias que ha sufrido la humanidad, donde el virus se transporta por vía marítima, pero no en este caso. Ahora, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es relevante por qué es relevante la discusión de las medidas que se han tomado hasta ahora? Precisamente por el grado de diligencia que pudiera asumir el armador en el tratamiento de la prevención y la gestión del riesgo en función de la información que manejaba en el momento en que ocurrió ese riesgo. ¿Cuáles han sido la actitud, digamos, las medidas que ha tomado el Estado Rector de Puerto ante el COVID-19? Precisamente, pragmatismo y armonía ha sido lo fundamental, lo que se ha procurado para abordar el riesgo, y pues, fundamentalmente podemos nombrar 5. En primer lugar, validar los contratos de enrolamiento por encima del límite de 11 meses previsto en la Convención Marítima, Convención de Trabajo Marítimo. En segundo lugar, restringir el contacto en la interfase buque-puerto, flexibilizar la validez de títulos y certificaciones, prevenir y gestionar el riesgo y controlar el cambio de tripulación. Ahora, en ese punto en particular, en el control del cambio de tripulación, no ha habido uniformidad. El 66%, estas son cifras de la VINCO del 15 de abril, 66% de los puertos no acepta cambio de tripulación. 24% depende del historial de navegación, depende de cuál es el origen del buque. Y 10% restringe en función de la nacionalidad. Entonces, esto limita y en muchos casos imposibilita el retorno, la rotación de la tripulación, y con el consecuente riesgo de fatiga y falta de concentración, estrés, y actualmente ese es probablemente el problema fundamental, el problema número 1 en el trabajo marítimo internacional, la imposibilidad de precisamente poder hacer los cambios de tripulación. Y ese cambio, esa imposibilidad de cambio de tripulación no afecta solamente la repatriación, sino también la circulación de la gente de mar dentro de su país de origen. Hay casos de, por ejemplo, de trabajadores en Manila que pudieron ser repatriados, pero que luego no pueden regresar a su domicilio porque no existen las vías para regresar a su domicilio. O sea, no existe el transporte. Los aviones están cerrados, los aeropuertos están cerrados, digamos, y es difícil precisamente moverse dentro del país. Al mismo tiempo, lo inverso es cierto. Personas que están en diferentes partes de India, de Filipinas, es difícil llegar a Manila para poder luego tomar el avión para hacer el cambio de tripulación. Entonces el problema es más amplio que simplemente hacer el cambio de tripulación en el puerto o flexibilizar el desembarco, sino que es precisamente garantizar que en toda la cadena haya la posibilidad de hacer el cambio efectivamente, y no solamente un asunto de repatriación. Hay 4, digamos, puntos sobre la supervisión del Estado Rector del Puerto y el COVID-19. Y el primero es que Venezuela es parte del Acuerdo Latinoamericano sobre el control de buques por el Estado Rector del Puerto de marzo 2000, de Viña del Mar, Movo, y en marzo de 2020 se emitió precisamente una serie de recomendaciones, la Secretaría, donde recomienda limitar las inspecciones a bordo, salvo casos de riesgo según la base de datos del acuerdo. Recomienda la admisión de la prórroga de validez de reconocimientos y auditorías de certificados y la admisión de extensión del periodo de trabajo a bordo. Insistiendo en este punto porque es importante,
la función del Acuerdo Latinoamericano sobre Control de Buques, que tiene su equivalente en París, en países que calificaríamos culturalmente como occidentales. Los países asiáticos a través de la Tokio, cada uno procura un criterio más o menos unificado sobre la manera de realizar las inspecciones y procura sobre todo compartir la información sobre las inspecciones que se realizan sobre el buque. Si bien las normas sobre, que están contenidas en diferentes convenciones de seguridad marítima o de protección del medio ambiente o del trabajo, dan la potestad y el deber del Estado de puerto de controlar los buques, no necesariamente quiere decir que la práctica se realice de la misma manera. Y en ese sentido, precisamente este tipo de asociaciones, de acuerdos, procuran garantizar una armonización sobre la manera de realizar las inspecciones y compartir la información de los buques, del riesgo del incumplimiento que pudiera tener un buque y del nivel de riesgo que exista, el nivel de peligrosidad o de incumplimiento de determinados tipos de trabajo, de determinado incumplimiento al cual sobre el cual recae un buque determinado. Hay una ausencia de uniformidad, como vimos, respecto a los cambios de tripulación. Hay un llamado fuerte para facilitar precisamente, para garantizar un régimen excepcional, siquiera, si bien la industria no necesariamente está empujando que se eliminen las políticas de confinamiento, de cuarentena sociales, sino que lo que busca es de que haya al menos una excepción para estos trabajadores para que puedan circular. Y en ese sentido, las recomendaciones han venido de la Organización Marítima Internacional, la Cámara Naviera Internacional, la Federación Internacional de Trabajadores de Transporte, la Organización Internacional de Transporte Aéreo, y hasta ahora no ha habido una medida efectiva para garantizar eso, pero probablemente va a ocurrir, tiene que ocurrir, porque por las razones que vimos anteriormente, de la importancia clave de que exista el tráfico, la navegación y el transporte de mercancías. Hay otro punto importante, y es el control previo a la inspección y la libre plática. La libre plática es la autorización de un Estado parte del Estado de puerto para permitir el atraque del buque para iniciar operaciones de carga y descarga en función de la ausencia de ese buque de peligros de enfermedades, de contagio o de infecciones. Y de acuerdo al artículo 28 del Reglamento Sanitario Internacional, la libre práctica está definida en el Reglamento Sanitario Internacional. Los Estados partes pueden supeditar el otorgamiento de la libre práctica o infección si se descubre a bordo una fuente de infección o contaminación a la aplicación de medidas de descontaminación, desinfección, derratización o de otras medidas necesarias. Es decir, el Estado del puerto sí tiene la potestad de negar la entrada de un buque precisamente porque hay un riesgo de contagio. Y eso está ocurriendo. Y precisamente en ese sentido, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos ha dictado una serie de circulares donde acepta la revisión de vigencia y la validez de documentación vía electrónica, dicta medidas de cuarentena en caso de que la tripulación del buque tenga síntomas de COVID-19, y en ese caso, si existe un riesgo, miembros de la tripulación que tengan síntomas de COVID-19, se puede acordar una inspección médica especializada
hay, según las circulares precisamente en cada puerto, médicos especializados, formados, digamos, para mitigar o responder al riesgo de contagio, y exige que también la tripulación debe usar máscaras y protección y tomar, digamos, las medidas de protección e higiene. Y la INEA prohíbe también el cambio de tripulación. Entonces Venezuela es uno de esos casos donde la tripulación está a bordo y no puede salir, y con todas las implicaciones que eso implica para su salud y para su estrés psicológico. El armador, ¿cuáles son cómo se presenta el COVID-19 entre el armador y la gente? Yo creo que para fines simplemente metodológicos lo podemos ver desde cuatro funciones, y una es equipar, segundo es capacitar, tercero es implementar medidas de protección, seguridad y higiene, y luego dejar constancia de eso. Ha habido muchos jefes de Estado que han hecho una especie de símil entre la lucha contra el COVID-19 y una guerra, como si el COVID fuera un enemigo a vencer, un enemigo invisible, y entonces estamos en una especie de guerra, y en efecto estamos en cuarentena, que es una medida típica que se toma en esos casos. Y en ese sentido, si asumiendo el símil de guerra, los médicos, pero no solamente los médicos, sino también la gente de mar, son los soldados y están en primera línea, porque son los que garantizan precisamente que haya alimentos, que haya medicinas, que se pueda precisamente, que no haya una crisis de escasez global, y son además la única manera de evitarlo, que puedan continuar prestando servicio. En ese sentido, no otorgar el entrenamiento adecuado o no dar el equipamiento adecuado a esa gente de mar, a esos soldados, sería como enviar un soldado a la guerra sin fusil. Y cuando a un soldado se le entrega un fusil, no solamente es pertinente entregarle el fusil, sino que ese fusil está troquelado y se da constancia, se certifica a quién se le entregó ese fusil, y se certifica además que la persona está entrenada para manejar ese fusil. Ahora, y cómo utilizarlo y cómo evitar, cómo actuar en caso de un conflicto armado. Ahora, en este caso, los soldados, esta gente de mar, debe estar equipado con medicamentos, con las herramientas para precisamente evitar el contagio. Debe estar capacitados para saber qué hacer en caso de que exista intercambio, interfase con el personal del puerto, y debe implementar esas medidas de seguridad y higiene. Pero es importante no solamente eso, sino también dejar constancia. Una de la dificultad o de las implicaciones de la imposibilidad de hacer el cambio de tripulación es precisamente qué pasa si el contrato de enrolamiento se venció. ¿Hasta cuándo se puede ser prorrogado? ¿Por cuánto tiempo se va a prorrogar? Es que hay una suspensión de relación de trabajo. Ese tipo de preguntas son esenciales y dependen de cada caso concreto. La determinación y la determinación del derecho aplicable, la causa del contrato, etcétera, es esencial para saber cómo manejarlo en cada caso concreto. Pero en todo caso, el contrato debe ser escrito y debe expresar con claridad la obra o el tiempo de ejecución. El contrato, una mera nota en el rol de tripulantes es posible,
El contrato de trabajo de enrolamiento no necesariamente tiene que ser escrito, pero es probablemente prudente en estas condiciones sobre todo. Y es un punto interesante a discutir si existe la posibilidad de la suspensión de relación de trabajo, en vista de que si el buque no puede prestar servicios por una causa extraña no imputable y el trabajador tampoco, y una causa tampoco imputable al trabajador. En ese caso, pudiera haber una suspensión del salario si el buque está a bordo y no puede trabajar, precisamente porque no hay, puede haber una suspensión de la relación de trabajo cuando el trabajador sigue a bordo. Eso es un tema interesante a discutir. Puede haber un despido injustificado si el buque está amarrado en puerto venezolano y existe, y ha habido una negligencia que ponga en peligro la seguridad a bordo. Es una causal de despido justificado propia del trabajo marítimo y pudiera, si la gente, el miembro de la tripulación no ejecuta las acciones recomendadas para evitar el contagio, y por ende se pone en riesgo a sí mismo y pone en riesgo al resto de la tripulación, eso pudiera ser una causa de despido justificado. Sí. ¿A qué punto ese despido justificado pudiera realizarse? En la medida en que el buque esté en puerto venezolano y no esté navegando o en un puerto extranjero. Ahora, ¿qué es, además de la prórroga, del punto sobre la prórroga del contrato, debe haber una prevención del riesgo de contagio y en ese sentido debemos recordar que hay una obligación que la LOPSIMAT puede aplicar a la relación de trabajo de la gente de mar, y la LOPSIMAT establece una obligación de procurar un ambiente de seguridad adecuado, proveer un equipo de protección y capacitar al trabajador sobre las normas de su uso. No hacerlo es una infracción grave por falta, es una infracción grave la falta de informar, el no informar, informar por escrito las condiciones peligrosas sobrevenidas y o no capacitar la prevención de accidentes o enfermedades. El COVID-19 depende del contrato de enrolamiento y de cuándo inició la relación de trabajo, pudiera ser un riesgo sobrevenido, pero eso no obsta que el armador esté obligado a tomar medidas de equipamiento y de capacitación para evitar esos riesgos, pero no es suficiente hacer eso. Hay que precisamente dejar constancia de exactamente en qué momento se le informó al trabajador. El trabajador si está de acuerdo, de hecho, para continuar prestando servicio, es una pregunta que pudiera ser importante, sobre todo para la prórroga del contrato, no necesariamente para la prevención de riesgo. Pero también, de nuevo, depende del caso concreto. Y el armador debe tener un plan de gestión de riesgo. Ya no estamos en hoy, 17 de abril del año 2020, no estamos en una situación donde el riesgo de COVID, donde la posibilidad de contagio del COVID-19 es remota o es imprevisible. No, ya es previsible y hay recomendaciones de la guía de la Cámara, de la Cámara Naviera Internacional, incluyendo medidas de prevención, de detección y de preembarque, elaboración del plan de contingencia en caso de brote de COVID-19 a bordo y puesta a disposición de personal médico. Es decir, debe haber un plan claro por escrito, el personal capacitado para gestionar el caso de que se presente un síntoma del COVID-19. Y de manera que el grado de responsabilidad, el grado de cuidado
que debe tener el armador a esta fecha ha cambiado respecto a lo que precisamente veíamos en enero o en principios de febrero. ¿Por qué es tan importante? Entre otras cosas, por el riesgo teóricamente de innavegabilidad. Pudiéramos argumentar que existe una contingencia de navegabilidad del buque si la tripulación presenta síntomas y es diagnosticada con COVID-19. Hechos de cada caso son relevantes para determinar si el contagio debe ser sintomático y general, ¿okay? Y el armador tiene la carga de la prueba para demostrar que actuó como un buen padre de familia para mantener la navegabilidad del buque. Es decir, ¿puede el buque estar en estado de innavegabilidad porque el trabajador contagió el COVID-19? Depende de la circunstancia de cada caso, debe analizarse en concreto, en primer lugar. Y en segundo lugar, corresponde estudiar si acaso ese contagio debe ser sintomático. Porque si el contagio no es sintomático, no necesariamente afecta las operaciones de navegación y la capacidad de la tripulación de ejecutar sus servicios, pero sí hay que considerar que el buque como tal puede estar contaminado. Y en ese caso, entonces no sería que el buque está en estado de navegabilidad a causa de una tripulación no idónea, no apta para la navegación, si el buque en sí está contaminado y en ese sentido debe ser desinfectado, pudiera tener la necesidad de ser desinfectado, y un buque contaminado que necesita ser desinfectado no es navegable. Entonces no solamente el problema para la determinación de la navegabilidad, si existen o no síntomas graves y de cuántos trabajadores tienen los síntomas graves, si es la totalidad, si es solo uno. Cada caso debe ser analizado en concreto. Y de nuevo, yendo sobre el cuarto punto, el punto de dejar constancia. La alegación sobre la innavegabilidad es un hecho, es la afirmación sobre un hecho negativo. Eso quiere decir que corresponde a quien alega la navegabilidad demostrar que ejerció al menos que actuó como un buen padre de familia para poner el buque en estado de navegabilidad. Y si estamos hablando de que esa navegabilidad está relacionada precisamente con el COVID-19, es decir, que tomó todas las precauciones que hubiera actuado un buen padre de familia para evitar el riesgo de contagio. De no ser capaz de mostrar, comprobado, de demostrar que actuó como un buen padre de familia, el buque entonces será considerado innavegable, pudiera ser considerado innavegable, con todas las implicaciones que eso pudiera tener en el área de seguros y sobre la responsabilidad de la enfermedad ocupacional, que el COVID-19 es una enfermedad ocupacional, y si es contraída a bordo y se demuestra que fue contraída a bordo, seguramente sí pudiera ser considerada como una enfermedad ocupacional. Ahora bien, respecto a la gente de mar ante el COVID-19, pudiera haber una suspensión de la relación de trabajo por causa no imputable al armador o al trabajador. El contrato debe ser escrito y responder a las condiciones establecidas. El trabajador no está, creo que hay un error aquí. El trabajador no está compelido a aceptar una renovación del contrato, aunque sí de asistir a la tripulación en caso de riesgo a la seguridad e imposibilidad de embarcar. Puede haber puede haber una suspensión de la relación de trabajo porque el buque no puede operar
Sí, pero de nuevo existe el conflicto sobre el desembarque. Si bien si bien es cierto que el buque no está prestando servicio, ¿qué se hace con el trabajador a bordo si no puede desembarcar? Habría que determinar cuál es la talla de la tripulación, pero en todo caso, es una situación que es altamente compleja e irregular, que habría que precisamente determinar en cada caso concreto lo que corresponda. Puede, no solamente puede la tripulación, puede el capitán en particular negarse a, a atracar en un puerto por ser el puerto inseguro. Es una discusión que se ha, digamos, desarrollado en el marco del contrato de fletamento. Ahora, la respuesta generalizada ha sido precisamente porque ha habido todo un marco normativo más o menos armónico. Los puertos no son inseguros por el COVID-19. Ahora bien, no todos los casos son iguales. En definitiva, un caso donde precisamente haya un capitán que tiene una tripulación sintomática, un puerto donde hay, por condiciones particulares, no corresponde o no responde exactamente al criterio, a las recomendaciones que se han emitido por la Organización Marítima Internacional. Puede negarse a acudir a ese puerto en específico cuando tiene otra opción, a pesar de que el armador le ordene de acudir a ese puerto A. Ese puerto A siendo en particular inseguro por no corresponder, por no acatar exactamente con precisión o por no tener el equipamiento adecuado. Y hay una alternativa B que es más idónea y es viable. Eso pudiera ser una posibilidad. El trabajador, el miembro de la tripulación, puede negarse, ya no el capitán, pero puede negarse a no participar en ciertas operaciones, por ejemplo, no puede negarse a ejercer, a prestar un servicio que él considera inseguro. Por ejemplo, acudir a tripulación porque hubo una operación de cambio de carga y descarga y él considera que hay un mayor riesgo de infección, y por eso él se va a poner en cuarentena. El principio general es que el trabajador tiene el derecho a no ser sometido a condiciones peligrosas que puedan ser eliminadas o atenuadas y puede interrumpir su actividad cuando, según su experiencia e información, tenga motivos razonables para creer que existe un peligro inminente para la salud. En ese sentido, el trabajador puede negarse a ejercer una actividad que considere que sea inherentemente, que sea peligrosa. Eso es una posibilidad. ¿Cuáles son una de las consecuencias que son posibles y quizás probables de toda la crisis actual y que pudiera empeorarse? Es el aumento del abandono de gente de mar. Y eso sucedió en el caso en el año 2008 sobre todo, y en el año 2009 un pico en el abandono por el derivado de la disminución derivado de la crisis del año 2008, de la crisis financiera. ¿Cuál es la protección de la gente de mar en esos casos? Pero la Convención de Trabajo Marítimo establece una garantía financiera de repatriación
y de salarios hasta por 4 meses y gastos de manutención en caso de abandono. Y generalmente los clubes de protección de P&I proponen ese tipo de garantía a sus miembros. Es decir, que los gastos de repatriación deben ser cubiertos. Y los miembros de la tripulación deben estar al tanto de cuál es el club que protege a ese buque determinado. El trabajador también tiene un privilegio marítimo sobre el buque. Los salarios y demás créditos de los trabajadores a causa de la relación de trabajo gozan de privilegios sobre el buque, ese es el artículo 248 de la LOT. Y también establece un orden de privilegio en el 117 de la Ley de Comercio Marítimo. Y asimismo hay un privilegio marítimo de hipoteca hay establecido en la Convención de la Convención relativa a los privilegios e hipoteca marítima. Ok, esa es una visión entonces global del panorama actual del trabajo marítimo internacional, donde se hace necesario ver la naturaleza internacional precisamente para entender y para abordar en armonía con en armonía con lo que promueve la Organización Marítima Internacional y recomiendan los diferentes organismos de representación del sector marítimo, trabajadores, armadores, seguros, etc. Vimos cómo eso es fundamental precisamente, es fundamental entender o considerar, no entender, pero considerar al menos la evolución desde el punto de vista normativo para determinar exactamente cuál era el grado de cuidado que se tenía que tener en un punto en específico. Y luego es importante observar que se deben tomar las medidas como el mejor padre de familia y dejar constancia de ello. El rol de los profesionales de la medicina es esencial en el ejercicio de ese deber de cuidado. Voy a abrir podemos comenzar con algunas preguntas. Me disculpo porque al principio había mucho ruido, era bastante difícil de concentrarme y luego, bueno, fue un poco complicado. Me disculpo si había un poco de ruido. No hace falta disculparse, Wanay, te felicito porque la presentación muy completa nos enseña la línea de tiempo desde el inicio y cómo esto afecta al trabajo internacional, muy completa y muy comprensiva. Te felicito de mi parte y bueno, si tenemos que pasar a las preguntas, pues nos quedan 10 minutos nada más de la sesión. Por ahora tenemos 2 preguntas, al resto de los participantes los invitamos a hacer preguntas por la sección de Q y A al fondo de sus pantallas abajo. La primera pregunta la hace Iñaki, que nos está acompañando por primera vez el día de hoy en estos seminarios y le damos la bienvenida. Recordamos, por cierto, aprovecho el tiempo para recordar que ahorita a las 4 tenemos otra sesión bastante interesante. Iñaki pregunta, ¿qué pasa si un buque de comercio, estando en aguas internacionales, el capitán descubre que tiene infectados de COVID-19? ¿Qué debería hacer en ese caso? Bueno, si existen síntomas del COVID-19, una de lo negativo de eso es que no sabemos nunca, no sabemos cuándo exactamente tenemos un caso y cuándo no. Lo que sabemos es que existen síntomas. Si existen síntomas de COVID-19, lo principal que debe hacer es comunicarse con el puerto de arribo, con el puerto de destino, para precisamente notificarlo y ponerlos al aviso en caso de que pudiese haber necesidad de asistencia médica inmediata. En segundo lugar, aislar a esa miembro de la tripulación y a notificar, bueno, la protección
del buque. Pero sobre todo debería, sobre todo en este punto, estar en la medida de aplicar el plan de gestión de riesgo que se supone que debería existir, sobre todo en esta fecha, luego que sabemos exactamente cómo se puede contagiar y cuáles son las posibles implicaciones del COVID-19. Y es fundamental que notifique también al puerto de arribo, precisamente por la posibilidad o no de que se niegue a recibirlo o incluso de ponerlo en cuarentena. Ok, excelente. Luego, Gerardo Nieto pregunta, en caso de desvío de buque a un puerto seguro, sin que este sea su puerto de destino, ¿la gente de mar sería beneficiario de horas extra o de sobresueldo? Eso no veo. Sí, el desvío ocasiona una prolongación del contrato de trabajo. O sea, no entiendo si las horas extras deben ser pagadas si las horas extras son trabajadas. No veo la relación de causalidad entre el desvío y las horas extras o el trabajo. No entendí exactamente la cuestión, la Sí, pregunta. correcto. Yo creo que es bueno recordar que la gente de mar trabaja por contratos, ¿no? Contratos, digamos, de 4, 6, 9 meses, dependiendo de su posición. Y el contrato, o sea, ellos tienen estipulados se puede decir un horario, trabajan de las 12 horas a las 4 de la mañana y después descansan de las 4 hasta las 8 y después les toca otro turno, por ejemplo, es un horario. Entonces, su horario no sería, o sea, si hay un desvío del buque, su horario y su comportamiento, su trabajo a bordo del buque continuaría siendo en el mismo horario, no estarían trabajando horas extra, digamos. Pero discutimos ayer, y esto no es parte del trabajo internacional o del área laboral, sino el seguro, en caso de desvío, sí cubriría los salarios de esos tripulantes, en caso, digamos, que se pueda extender el contrato, pero la extensión del contrato tampoco se considerarían horas extras, simplemente te están extendiendo tu contrato y te van a pagar tu tarifa o tu sueldo normal. Entonces, sí, o sea, la pregunta es interesante, pero yo creo que hay que recordar esa parte de cómo funciona el trabajo marítimo y los salarios de la gente de mar. Gracias. En efecto, y hay otro punto fundamental a considerar, es que si el desvío se produjo por una situación de emergencia, y en todo caso la gente los tripulantes deben prestar servicios de auxilio, y la seguridad es fundamental y es en primer lugar. En ese caso, pudiera incluso argumentarse que ni siquiera son horas extra, sino que son medidas de auxilio para... Bueno, ahí, primero que todo, quiero felicitarte. Realmente has hecho un acopio de precisión en un asunto extremadamente complicado y si se quiere vago, en el sentido de que no tenemos todavía los elementos para concretar todas las cosas. Has tocado dos puntos que son fundamentales. El primer punto es el estrictamente laboral y el otro punto es cómo compaginar los derechos laborales con la seguridad marítima, que es de alguna manera lo que más se está discutiendo y una de las cosas que más está preocupando a todo el sector. Por ejemplo, la aplicación del STCW, no solo por lo de las horas extras, sino por la seguridad del buque y de todo lo que eso conlleva en personas y en bienes. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que yo creo que todos debemos estar muy complacidos con tu exposición. Oh, gracias. Así es. Primer webinar y los invito a... ¿Hay alguna otra pregunta?
Sí, hay dos preguntas más. Vamos a ver si nos da tiempo, pero quería, antes de leerla, que Gustavo no es el único que te felicita. El chat y las preguntas están llenas de felicitaciones, así que debes sentirte muy contento por tu participación el día de hoy. Paso rápido, que nos quedan 5 minutos. A Mejía hace una pregunta. ¿Qué opinión le merece las medidas normativas emitidas por el INEA en el marco de las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID? Y si tienes alguna sugerencia de dónde pudiese mejorarse estas acciones que ha tomado Linea. Excelente pregunta. Y yo creo que el trabajo, sobre todo hoy en esta coyuntura, de los abogados que tocan el área marítima y el área marítima laboral, es ser extremadamente cuidadosos en escuchar a los profesionales médicos y a los especialistas en gestión de riesgo. ¿Qué opino de las circulares emitidas por Linea? Son más o menos consecuentes con muchas otras autoridades marítimas en todo el mundo, a pesar de el dolor que puede causar, el pesar que pueda causar a la tripulación y la obstrucción que eso genera para todos los marinos. No es extraordinaria y no necesariamente es muy diferente de lo que están haciendo en otros puertos, y precisamente la necesidad y la presión para modificar a nivel global ese tipo de medidas. ¿Cuál sería la recomendación? Si puedo meter una recomendación, establecer mecanismos para que evidentemente pueda haber una rotación. Y en aras de establecer ese mecanismo, hay medios donde se disminuya el riesgo al máximo, y sobre todo tomando en cuenta todo el periodo de incubación de 14 días y si la tripulación es doméstica. O sea, cada caso, si la gente de mar es dependiendo del domicilio, etcétera, pero hay que permitir el cambio de tripulación. Esa es la recomendación, eso es evidente. Juan, ahí de antemano y en nombre de la asociación te comprometemos para que escribas un artículo en nuestra próxima revista, porque este tipo de desarrollos no solo tienen que quedar en las conferencias, sino que tienen que quedar también documentadas. Quiero aprovechar, porque veo que estamos ya al final de esto, para invitar al conservatorio que en materia de seguros marítimos vamos a tener el próximo 5 de mayo, ya le dejaremos llegar a todos la información, con la participación de ilustres juristas de Argentina, de Uruguay, de España, de Brasil y de Inglaterra y de Venezuela. Y continuar con esto que es totalmente necesario, que es que afrontar la crisis y la cuarentena con formación y con trabajo. Juan. Bueno, como siempre, les tengo que agradecer primeramente a Wanay el excelente trabajo que hizo. O sea, no tengo que decírtelo yo. Por favor, revisa el chat y te vas a enterarte del buen trabajo que hiciste. Uno siempre se siente, como lo dije ayer, eso es raro. Tú estás hablando, viéndote a ti mismo y de verdad hay 70 y pico de personas nada más por Zoom viéndote. Entonces, puede ser incómodo, pero lo hiciste muy bien y te lo agradecemos de la asociación. Secundo lo que dice Gustavo con el artículo. De hecho, te fregaste porque te va a fastidiar hasta que no lo entregues. Y por último, sí, invitarlos, además del evento que vamos a tener el 5 de mayo, recuerden que tenemos una horita dentro de una hora, dentro de menos de una hora, bastante interesante. Entonces nos vemos ahorita en menos de una hora por allá. Y bueno, muchísimas gracias por supuesto a la profesora Argelia y a la gente del CELUCAP de nuevo por esta maravillosa plataforma que nos están brindando. Gracias de nuevo por la invitación, No, bueno. fue un placer. Y si tienen alguna pregunta posteriormente pueden contactarme por vía LinkedIn o pueden dejar un mensaje si esto va a ser publicado en YouTube. Además no olviden en probablemente suscribirse al canal de la asociación. Yo estoy suscrito precisamente porque eso me permite estar informado de todas las publicaciones y todos los proyectos interesantes que se desarrollan como este. Sí, bueno, para finalizar, incluso quedaron aquí algunos comentarios y algunas preguntas.
No sé si tienes un minuto por lo menos para cerrar estas dos y no dejarlas en el aire. ¿Te parece? Y con eso ya cerramos. Asumo el riesgo. Ramón Silvera. La pandemia del coronavirus sería considerada como una excepción para no cumplir el contrato de trabajo, por suspensión de la relación de trabajo y si las compañías aseguradoras deberían responder ante ese incumplimiento. Creo que es más un comentario. Okay. Y Fran Peroso, no somos familia, pero ¿cuál es la posición de la Armada y guardacosta con las inspecciones y abordajes a las embarcaciones pesqueras, con las recomendaciones hechas por la OMI y el INEA? ¿Conoces de la cooperación entre el INEA Armada en este sentido? No, disculpa, Guanabí, déjame que Peroso, ¿cómo estás? El problema es que Guanabí está en Francia ahorita, está un poco lejos de lo que es todo día a día de INEA y el guardacosta. Y entonces sería ponerlo en un brete de tener que dar una respuesta ambigua. Eso, bueno, tendremos que averiguarlo por otros canales. Y ahora sí continúa con la otra pregunta, Guanabí. No, la otra pregunta no, era un comentario, era sobre la pandemia. El hecho de que exista toda indemnización se realiza porque hay en función de un daño. O sea, el hecho en abstracto de que haya una causa extraña no imputable o una pandemia da origen de pleno derecho a una indemnización. ¿De qué naturaleza? Debe haber un daño en específico o debe haber la imposibilidad de realizar un determinado contrato, y entonces en función de la limitación que impuso esa causa extraña no imputable, entonces a partir de allí pudiera haber una indemnización. En materia de trabajo, los trabajadores están cubiertos por el seguro generalmente de protección e indemnidad, y sí hay una cobertura en materia de enfermedad ocupacional y los gastos médicos, etc. Cada gente de mar debe estar informada exactamente cuál es el club de protección y tiene la libertad de comunicarse con ellos incluso. Bueno, ahora sí, entonces ya estamos terminando. Vamos a cerrar. Los esperamos incluso dentro de 45 minutos. En el chat les acabo de poner la dirección para que se conecten en un rato con nuestra próxima presentación. Les agradecemos su asistencia a este seminario en este momento y pues bueno, los esperamos dentro de un ratito otra vez. Muchísimas Saludos, gracias. Chao. En nombre de la facultad.